Bueno, mi gente, ya llegamos a Tegucigalpa. Aquí estamos en Hostal Ronda. Antes de salir para comenzar el día, vamos a hacer un pequeño tour aquí del hostal. Puedes ver un área de juego. También aquí arriba hay un restaurante, bar. Aquí en la noche se llena con muchas personas. Qué hermosa la vista del capital aquí de Honduras. Mira, muy grande. Vamos a ir a algunos mercados hoy aquí en Tegucigalpa. Hay unos que dicen que quedan en zonas conflictivas, pero ahí vamos a ver. Estamos frente al mercado Álvarez. Excelente. Vamos a conocer todos los mercados aquí de Tegucigalpa para apoyar a los emprendedores y comer mucho hoy. Hasta ahí para contar de los restos del mercado. Son grandes fans de Esponja Bob aquí en Honduras. Se ve que aquí en Honduras ya llegó TikTok. Muchos TikTokers famosos de Honduras. Oiga, ¿a qué hora abre el mercado y cierra aquí? Sí, a las 7 abrimos. Qué gran sacrificio, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Yo vengo de Japón. Bueno. ¿Usted dónde puede comprar esa fruta? Usted va para el gimnasio, ¿verdad? Se ve que sí. Que come saludable, mira. Mira, así tenemos que estar comiendo nosotros también las mañanas, ¿va? Que mucha baleada con mantequilla allá. Yo creo que aquí en Tegus hay más cultura así de comer saludable y hacer ejercicio. Ajá, también. Uy, ¿qué es eso usted? Huevo y frijoles. ¿Cuántas tortillas lleva? ¿Dos? ¿Tres tortillas? Sí. ¿Y eso vende aquí o cómo es? No, allá pues. ¿Allá afuera? Sí. ¿Cómo se llama esa comida? Burrita, diga. Burrita. Sí. Hola. ¿Cómo está? ¿Cuánto vale la ropa interior de mujer? Tenemos varios precios. ¿Sí? Por ejemplo, ese le cuesta 170 Cada uno. no, media docena. Todo eso para 170. Sí. Oiga. Le vale 180, 240 la media, pero es íntima seca. Íntima. ¿Qué prefieren las mujeres aquí en Honduras? La blonda. Esto. Sí, blonda, sí. ¿Es más saludable eso? Es más saludable. el algodón. Eso no es saludable esto. No, le vale 280 ¿Por uno o por media? la media. Wow, aquí se ve que todo lo vende en media docena. Sí. Oh, ¿todo eso cuánto vale? Le vale 560. 560 la docena. Sí, la docena, sí. Eso está buen tamaño para mí, de verdad. Tenemos de esta Ajá. también. Esa le vale 120 la media. Sale barato, ¿verdad? 20 ¿Qué? lempiras. 20 lempiras uno. Las hondureñas son bien atrevidas, mira cómo lo ponen. Esta le vale 180 la unidad. 80 lempiras para una caja de boxer, se ve que es de calidad. Oigan, muchas personas me habían dicho que no vayan a los mercados, que allá es peligroso, que todo eso, pero yo miro que la gente es bien bondadosa, me han tratado súper bien aquí en todos los mercados. ¿Cómo responde usted a ese estigma que lleva? No, tenemos bastante solidaridad sobre todas las cosas y lo mejor que lo primordial para nosotros es atender al cliente y el cliente es primordial en todo, porque gracias a ellos nosotros vivimos. Me encanta apoyar a las empresas pequeñas aquí de Honduras, ya que se ve que atrás de cada negocio, atrás de cada tienda, hay una familia muy trabajadora que está luchando y ofreciendo boxers de gran precio también. ¿Qué vende aquí, amigo? Diaria, ¿Qué es eso? la diaria. Diaria, ¿cómo así? Si te compras en 5 pesos, ganas Ajá. 300 y ganas ¿Cómo? diaria. Si compras 5 te dan 300. Sí. Lotería. Lotería. Lotería, sí. ¿Cómo funciona eso? Y ahorita a las 11, el 08 gana 600. A las 11, ¿cómo hacía a las 11? A las 11 de la mañana. Se anuncian como... Sí, sale en la... En la televisión anuncia. ¿Usted cuánto han ganado usted? Depende de cuánto compres. ¿Sí? Pero ha ganado bastante alguna vez. ¿Cómo cuánto? Depende. Más de 1000 lempiras. Sí, exacto. ¿En serio? Sí. ¿Puedo comprar uno? Sí, compré uno. ¿Cuál número quiere? Es el 01 al 99. 01 al 99. Yo nunca he hecho esto. Parte Depende de cero. lo que vos invirtas, Ajá. así va a ser el porcentaje de Ah. Si usted invierte 5 lempiras, van a 300. Si usted mete 10, van a 600. ¿Ha ganado algo? Sí. ¿En serio? Es que es de verdad. Mi primer diario aquí de Honduras, deme... Vaya, 11, digamos que yo iba a decir 07, pero Ado me dice 11. Yo creo que Ado me va a traer la suerte aquí en Tegucigalpa. El sorteo es a las 11 de la mañana. Oh. Si cae el 11, lo cambia, le dan 600 lempiras. Por 10 lempiras. Amigo, sí. Si gano le invito a comer, ¿sí? Vaya, ¿Sí? Bueno. ¿Qué tipo de ropa vende aquí? Pantalones, camisa. Por ejemplo, ¿cuánto vale la ropa? Ya un pantalón le vale 480. Esta le vale 450. Sí. ¿Cuál es la moda últimamente que está pegando aquí
de los jóvenes en Tegucigalpa? Bueno, el pantalón mamey y la Mamey, camisa floreada. ¿qué es eso, mamey? Pegado. Ah, pegado. Bueno, ya estamos llegando a otro mercado, pegado al primer mercado. Bueno, vamos a ver. Uy, mira, el mejor desayuno. Voy a tener que vender los donas yo porque no sé dónde está el dueño. Pero mucho gusto. Sí, de Japón No, vengo. y le hago Japón también. ¿Cuántas te doy? Sí, una ahorita. Solo una Sí. que tacaño. No, hombre, que ya comieron ya. Cuéntame, ¿quién prepara el dona? ¿Cómo es la historia del dona? No, la historia de donas ahí, de donas queremos. No, de eso. ¿Quién lo hace? ¿Usted lo hace o...? Mira, la historia de donas que yo tengo que llevar la carreta a lavarla, me da el producto Ajá. y yo la vendo. No, está caliente todavía. Wow, No, si la qué tengo, bien, la de tengo horno. caliente, Sí. ¿para qué? Los donas de Josué, vamos a ver qué tal el sabor. Es con el hoyo grande, mira. Hoyo grande, ¿eh? Sí, vendo donas con el hoyo Sí. grande. ¿A él le gusta el hoyo grande? El Vamos hoyo a ver. grande, sí. Dele otra. Eso. Está deliciosa. Muerde el hoyo ahora para que mire qué doradito es. Hay que morder el hoyo. Rico. ¿ah? Muy rico. Amigo, muchas gracias, ¿sí? Bueno, Muy ok, bueno. ahí te estamos esperando ahí. Encontramos una fruta muy interesante, color amarillo. ¿Qué fruta es esto? Lancer. Sí, uno de 10 y uno de 20. Ah, puedo uno de 10. Ahí está. ¿No? Bien amarillito, vamos a ver cómo es el sabor. Es como, es muy seco, será como una semilla adentro. No es tan dulce como esperaba. No es mi fruta favorita, pero bueno, pasa, sí. ¿Qué más dice la bicicleta? Hola, ¿qué vende, amigo? Café y leche, amor. ¿Café y leche? Sí. Uy, ¿cuánto vale el café? Hay de a 4 y a 5 y a... 4 lempiras. Sí, 4 lempiras, qué oferta, ¿verdad? Acabo de comprar café por 20, usted, imagínese. sí. Creo que esto es el taza de café con el mejor precio que he probado en mi vida. Sí, amigo, ¿usted es el dueño? Sí. Sí. ¿El heredero? Ah, el heredero. Ah, vaya, amigo. El café de Elsie, hecho con mucho amor, se ve que está bien caliente. ¿Cuánto camina usted en un día? Todo recorro toda la mañana, todo aquí al mercado. Todo el día, todo el capital de Honduras. Y su hijo también, ¿verdad? Sí, los dos. Lo acompaña usted, que es lo que cuida a su mamá, ¿verdad? Para que nada malo le pase a ella. Bueno, vamos a ver qué tal el café. Oh. Uy, sí está fuerte, eso sí, para despertar. ¿Café chino hay? ¿Usted quiere café? Vaya, le voy a invitar a la señora a un café. De Japón viene. ¿Sí? ¿Usted de dónde viene? Aquí de Tegucigalpa. Honduras, Choluteca. Hay negocios, no me gusta pedir. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo lleva usted de estar vendiendo aquí? Desde... Mismo día. Wow, esto es su puesto, aquí nadie más le quita. Ay, yo no tengo puesto es en serio. Panteón. Cuidado, abuela, se cayó el sombrero de la abuela. ¿Cuánto vale el jabón? 20 lempiras, vaya, voy a comprar esto. Ah, pues. Bueno, vamos a entrar adentro de este mercado, Mercado Colón. ¿Y ese gancho qué es? Es un gancho. Ah, ya, para colgar las cosas. Piñata, sí. ¿El precio de una piñata? Hay de 200, 200, hay de 100, sí. de 250. Aquí estamos en el sector del mercado donde venden mucha comida. Va a ser bien difícil escoger. ¿Usted cómo se sabe cuál puesto? Ah, cada puesto tiene algo diferente. Sí. Por ejemplo, aquí que... Tamales de champaña. ¿Cómo? Champainas. Champaña. ¿Qué es De eso? la víscera del cerdo condimentada. ¿En La víscera serio? del cerdo, el hígado, el cojo, el corazón, el riñón. Qué Bien intenso. condimentadas con chile, cebolla, culantro. ¿Y cuánto, solo para un poquito, cuánto me cobra? Se vende por 25 y 30. Ah, bueno, de 25. Son vísceras de vaca. Sí, ¿Es cerdo? es cierto, ok. Elevar un poquito Sí, para que la un poquito pruebe. nada más, sí, nada más, ¿sí? Karen está preparando ese gran plato. ¿Pero esto es para el desayuno o Para cualquier... para cualquier hora? Lo ideal sería que tú comieras de repente como unos Sí. 2 días o así. Hecho con mucho amor en Mercado Colón. Champaina. Eso está muy intenso. Pero me gusta que el limón y el chile hacen una gran combinación. Dar esta porción, gran amiga mía, ¿verdad? Gran emprendedora que está luchando. ¿Qué le motiva a trabajar tan duro, Karen? Mis hijos. Justin, Ángel y Oscar. Sí, un saludo a ellos. Yo no estoy adiós. Muchas gracias, Karen. ¿Sí? Bueno. Se ve que es una de cualquier chile. Rico, sí. ¿Sí? Bravo. Es bravo. ¿Cómo se llama ese chile? Pico de gallo le dicen.
Pico de gallo. ¿Puedo probar uno? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Uy, ¿y qué me está? ¿Te vas a enchilar? ¿Qué crees? ¿Es fuerte? Oh. Bueno, va a probar un ¿Sí? ¿Está fuerte? ¿Sí? ¿Sí? ¿De un solo todo? Mordelo. Erika, agua. Gracias. Sí, hoy sí me desperté ya de la mañana. Mira, Ching, este chile es campanita. Porque pica en la entrada y repica en la salida. Chile campana. Oiga, mi gran amiga me acaba de regalar chile y hasta agua para rescatarme. Disculpe, ¿cómo se llama aquí? Comedor digno, sí. Gran trabajo. ¿Hasta qué hora están abiertos aquí? Hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias, saludos a los amigos de Japón. Sí. Me acaba de invitar a un jugo muy interesante. De Chan. De Chan, ¿cómo así Chan? ¿Qué es eso? Jamaica y chía. Entonces así le dicen Chan. Ah, un Chan, jugo de Jamaica, limón y chía se llama Chan aquí en Honduras. Vamos a ver qué tal el sabor. Oh, qué rico. Mira la reacción de ellas, que están alegres, que me gustó el jugo. Oiga, la señora nos acaba de decir que este puesto de jugos tiene 60 años de estar acá. 60 años, sí, 1960 por ahí. Wow, qué antiguo. Bueno, con razón el sabor es muy profundo. Pura carne. Oh. Pura carne. Mira la cantidad de carne. Nos acaba de decir que una libra de cerdo aquí en el mercado vale 58 lempiras. Es una gran oferta. Bueno, llegamos a la zona más saludable del mercado donde venden verduras. Vamos a ver qué tal el ambiente y los precios. Oiga, ¿qué es esto aquí? Pataste. Pataste. ¿Y esto? Ese es calabacita. Calabacita. Sí. Uy, qué interesante, nunca he visto eso. ¿Cómo se come esto? En mondongo. En mondongo. Para mondongo, sopa de mondongo. Bueno, ya llegamos a una otra parte del mercado, la Quinta Avenida. Vamos a ver qué tal el ambiente. Hola. ¿Me gustó? Saludos a los amigos de Japón. Saludos. Aquí viene a comprar todos los capitalinos, se ve que sí. ¿Cómo así? ¿Qué es eso, amigo? Bien, mucho manzanilla. Manzanilla. Sí, es la hierba que cura. ¿Para hacer té? Que cura para el té, para ¿Para la gripe? ¿O para el estómago? ¿Cuánto vale? 20 vale. 20. Es la hierba que cura, está dando, pues, está dando, curando a la humanidad, pues. Uy, que curando la humanidad, qué misión. Pero los mayas, los incas, los aztecas, los persias. Wow. Esta es la hierba que... Es la hierba Ya, global. con jengibre, miel, eucalipto. Es la buena hierba. Con el Pollón. Pollón. ¿Sí? Bueno, vamos a... con miel. ¿Sí? Cebolla con miel. Pollón con miel. Papaya, también se come papaya. Papaya. Y se llama papa con miel. Papas con miel. Bueno, muchas gracias, amigos, ¿sí? Gracias. ¡Acuerda de mí! Aquí estamos donde Ado antes trabajaba vendiendo camisas. Sí, ya no es un cipote ya como antes, ¿verdad? Ya no, ya creció, sí. Sí. Aquí estamos en Tegucigalpa, pero dentro de Comayagüela. No. Estamos en el Distrito Central, que es el municipio, pero se divide en dos ciudades, Comayagüela y Tegucigalpa. Pues, donde vos estabas hospedado es Tegucigalpa. Cruzando el río es Comayagüela. Oh, ya. ¿Puede explicarme sobre este producto aquí? ¿Qué es? Carne de res, Carne de res, ¿sí? con chile, ¿Oh, sí? limón. ¿Es cruda? Es cruda. Vamos a probar carne ¿Por cuánto cruda. 20 el platito. 20. Gracias. Dale. Eso está buena la bioseguridad. Ok, ¿cómo se prepara esto? ¿Con qué viene? Con chile dulce, tomate, limón, cebolla y rábano. Wow, sí, hombre. Carne de res cruda. Primera vez comiendo carne cruda de res aquí, pero en Tegucigalpa aquí ofrecen un poco de todo. Vamos a ver qué tal la carne endiablada. Va cocida con limón prácticamente. No, está bueno, está muy bueno. Pica, pero está muy bueno. Gracias, amigo. Erika lo pagó. Dele. Muchas gracias. Bueno. ¿Puedes decirme más o menos los precios de los tenis? Buen provecho. Estos son 100% hechos aquí en Honduras. Hondureño, sí. Un
tela de cuero, Sí. 650. 650, Dejamos qué buen rebaja, precio. 550. Qué bonito. 20. ¿Dónde los producen estos zapatos? ¿En qué parte de Honduras? Aquí en la sexta avenida. Aquí en Tegucigalpa los producen. Tenis de Mickey Mouse para damas. Damas también, mira. Sí. Para niños, hombres. Bueno, Aquí pues. esperamos cuando Sí, quieran. muchas gracias, sí. Bueno. Lo difícil para los emprendedores y empresas de zapatos aquí en Honduras es que hay una gran competencia porque tienen que competir contra empresas extranjeras, empresas de marca. Pero bueno, así va luchando la gente. Tienen sus fábricas aquí en Tegucigalpa para producir su propia zapatos 100% hondureña. Ya llegamos al puesto de lotos otra vez. Nuestro número es 11. Vamos a ver si ya somos millonarios hondureños aquí. ¿Qué jugó? No, No ganamos. ni sí. cerca. Casi cerca estaba. Bueno, ya visitamos a varios mercados aquí en Comayagüela. Me habían dicho que aquí tal vez no era tan recomendable entrar por cuestiones de seguridad, pero nada que ver. Nosotros hemos caminado como 1000 calles, nos han saludado la gente, me han dicho hola amor todo el día aquí. Me han tratado con mucho cariño aquí. Me dieron tiene mucho toda razón. cariño, ¿verdad? Sí. La verdad que es una experiencia, Sí. disculpa que te interrumpa, una experiencia increíble. Los mercados, hay mucho movimiento, la gente está activa, está buscando cómo ganarse la vida y eso es muy bueno. Obviamente todo el mundo tiene que andar con sus precauciones, pero miramos el lado bueno. Como dicen por ahí, algunos miran el vaso medio vacío, nosotros tratamos de verlo medio lleno. Así es. Así que vamos a apoyar a los emprendedores con nuestra panza aquí en Tegucigalpa.